voluntad de Dios nos enseña a que nosotros debemos de ser dóciles, dejarnos llevar. Como los niños con su madre. Si el niño se deja llevar con docilidad de la mano de su madre o de su padre, pues le va a ir bien, hermano, porque la mamá y el papá lo va a preservar de todo peligro hasta que sea adulto y pueda tener la capacidad de tomar sus propias decisiones. Es igual para nosotros, tomados firmemente de la mano de nuestro Rey y Señor. Entonces, al final Julio Melgar murió y creo que eso trajo dolor y frustración a sus amigos y a muchos que lo conocimos y que nos ministraba con su música, ¿verdad? Con sus alabanzas, con esas revelaciones hermosas que Dios le había dado. Pero es una enseñanza, porque cuando Dios ya ha determinado, y lo vimos nosotros cuando estuvimos leyendo, por ejemplo, Daniel capítulo 4, 34 y 35, que lo leímos. Cuando Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y reconoció quién era realmente Dios, y él dice, el Dios soberano, el Dios sempiterno, el Dios que hace su voluntad. ¿Qué debemos nosotros hacer? Bueno, someternos, ser humildes y decirle, Señor, yo quisiera, qué diferente, yo quisiera que la vida se extendiera para fulano o para mí mismo, pero hágase tu voluntad, porque tú eres perfecto, inequívoco, inerrante. Bien, entonces la voluntad soberana, pero también vemos en la página 164 la voluntad para la iglesia. Son tres cosas y aquí yo les pido que ustedes lo ordenen un poquito. La voluntad soberana, la voluntad para la iglesia y la voluntad personal. Mire, esto es una gloria porque Dios tiene una voluntad soberana para el universo. Tiene una voluntad para la iglesia, para su esposa, pero también tiene una voluntad personal. Aunque aquí no lo describo tal cual, tome nota, porque es así, hermano, ¿verdad? Él es un Dios personal, que tiene una voluntad personal para cada uno de sus hijitos. Bien, entonces, veamos un poco ahí la voluntad para la iglesia. Dice, la voluntad de sus mandamientos puede ser quebrantada por el ser humano. Y ocurre todos los días. Es decir, podemos cumplirla o no. La decisión es nuestra. Usted decide si cumplir o no la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahí está Mateo 7:21, que al final de los tiempos, pues el día lo declarará. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínese lo trascendental que es conocer la voluntad de Dios. Imagínese lo urgente, porque ¿quiénes entrarán en el reino de los cielos? Bueno, nosotros hemos aprendido religiosamente que, como dice Romanos capítulo 10, versículo 10, que si confesares con tu boca y hacemos una oración, a veces ni siquiera leemos el versículo completo, porque la Biblia dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces aquí entra también Mateo 7:21, hermanos, porque confesar con la boca, el mundo y Raimundo lo hace, empieza a caminar en la voluntad de Dios. Vamos a cometer nuestros errores, porque conocer el idioma de Dios es un proceso de toda la vida. Usted no es el mismo cuando vino a Cristo. Usted no es el mismo cuando nació de nuevo. Usted ha crecido. Ahora piensa como adulto. Está caminando como adulto con responsabilidad. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Aquel que todavía camina como niño es el que vive justificándose. El que anda buscando echarle la culpa al enemigo. O el que anda buscando echarle la culpa a la mujer o al marido con el que vive, como Adán, ¿se recuerdan? La mujer que me vistes tiene la culpa de la situación a la que hemos llegado. Entonces, esa es niñez, es no conocer realmente la voluntad de Dios. Por eso repito, voluntad soberana, voluntad para la iglesia y voluntad personal. Entonces, cuando entendemos esa divinidad de Dios, usted y yo vamos a llegar a ser hombres y mujeres responsables
maduros, entendidos, dóciles y manejables en las manos de un Dios indescriptible muchas veces, ¿verdad? Soberano, poderoso. Bien, entonces, ¿cuál es el corazón de entrar a hacer la voluntad de Dios? Así de sencillo. Jesús lo dijo casi que al final de cuando él empezó a describir, a ratificar, oiga esto, la ley de Dios. Pablo dijo en dos ocasiones, habló en dos ocasiones de la ley de Cristo. Y la ley de Cristo la vemos en los 4 evangelios, pero básicamente en Mateo 5, 6 y 7, que le cuento que es el próximo libro que vamos a estar estudiando en el Ministerio Semillas de Vida, ¿verdad? Si Dios nos presta la vida, este será el próximo libro para estudiar. Este es un machote, ¿verdad? Donde estoy revisando todavía algunas cosas, algunas diferencias, pero es eso, el carácter del discípulo de Cristo. Eso es lo que vamos a estar estudiando próximamente al terminar Principios del Reino. Bien, entonces, en esta lección 4, dice ahí, vamos a estudiar sobre la voluntad de sus mandamientos, es decir, la voluntad para nuestro diario vivir. Todo hijo de Dios necesita desesperadamente conocer y entender esa voluntad de Dios con el propósito de andar en ella y no en su propia voluntad humana. Y la única manera de poder aprender eso es disponiéndose con todo el corazón para estudiar las Escrituras, aplicándolas a nuestra propia vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Dice que los siguientes 5 principios que vamos a estudiar en este libro nos van a dar como, mire, no es que vamos a conocer todo, pero nos van a dar destellos, van a ser como pequeñas lucecitas que nos van a ayudar a cuestionarnos y a preguntarnos si estamos caminando ya en esa voluntad, ¿verdad? Dice ahí, Isaías 43:7, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Otro versículo que hemos estado trayendo continuamente. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer todo lo que hago para la gloria de Dios. Y cuando las personas se le acerquen y le pregunten, ¿es pecado esto, hermano o hermana? ¿Esto es malo? ¿Esto es pecado? ¿Esto está prohibido? Entonces usted sencillamente, cuando conoce Isaías 43:7, usted le dice, amado, amada, ¿trae gloria esa situación para Dios? ¿Glorifica a Dios con esa actitud, con esa obra, con esa acción? Y ahí está la respuesta. Siquiera nosotros tenemos que andarle diciendo al mundo o a las personas, hermanas en Cristo, no tenemos que andarle diciendo a nadie, eso es pecado, tenga cuidado, solo cuestionemos con sabiduría. ¿Está glorificando a Dios a través de esto? Y ahí vienen las respuestas divinas. Bien, vamos al punto número 1. ¿De qué es hacer la voluntad de Dios? Ahí en la página 165 hablamos de... bueno, ahí todavía estamos con lo del propósito, perdón. El propósito de esta lección es saber cuál es la voluntad de Dios para los hijos de Dios. Mateo 6:10. Por favor, hermano Natanael, léalo ahí, lo tiene usted en su página 165. Mateo 6:10. Otro versículo que deberíamos de memorizarlo bien. Lo hemos leído en innumerables veces, pero quizás no lo hemos meditado. En el nombre de Jesús leemos su palabra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. ¿Y quién dijo estas palabras? Las dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. ¿A quién se las dijo? Bueno, a sus discípulos, hermanos. Fíjense que eso es importante, el contexto. ¿Por qué se las dijo? Porque los discípulos estaban queriendo aprender a orar como él oraba. Ellos estaban maravillados, estaban impactados de oír. Yo creo que era difícil para Jesús tener privacidad. Estaba invadido, estaba rodeado de estos hombres que no lo dejaban ni de día ni de noche. Y quizá cuando él se retiraba a esos lugares solitarios, ellos estaban detrás de los árboles oyendo su conversación con el Padre de los cielos. Y al ser impactados
impactados. Ellos le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús trae ese Padre Nuestro, esa lección del Padre Nuestro como un ejemplo. Pero dentro de esas palabras les enseña que deben de pedir la voluntad de Dios como se hace en los cielos aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué nos impactamos nosotros cuando acontece una situación? Por ejemplo, lo más reciente que aconteció en el 2020, la pandemia. Allí estábamos nosotros, oiga esto, estábamos en grupos en nuestras iglesias orando para que Dios tuviera misericordia y detuviera la pandemia y detuviera la mortandad y detuviera sus justos juicios. Y digo yo, ¿está bien? Sí, claro que sí, pero olvidamos como cristianos, como discípulos, olvidamos constantemente que en medio de toda calamidad nosotros deberíamos de decir estas palabras. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. Cualquiera que sea, como en el cielo, en la tierra. Entonces el punto, hermanos, es que cuando nos vamos enamorando de la voluntad de Dios, cuando no tenemos temor de la voluntad de Dios, vamos a hacer muchas veces, vamos a orar más conforme a la palabra que conforme a nuestro corazón. Porque cuando vemos venir la calamidad, cuando vemos venir la tragedia para nosotros mismos, tenemos tanto terror que lo que empezamos a orar es conforme nuestro corazón nos guía. Y ahí es donde vamos a necesitar aplicar y poner por obra la voluntad de Dios. Se haga conforme a tu voluntad y no a la mía. ¿Quién dijo eso? Lo vamos a ver más adelante. Jesucristo habló de la voluntad en muchas ocasiones. Aquí está hablando de hágase tu voluntad, porque Él dijo que no había venido para hacer su voluntad, sino la que el Padre le había dicho que hiciera. Acabamos de leer en Mateo 7:21 que no se trata de decirle Señor, Señor, sino de hacer su voluntad. Entonces, aquí vemos al Señor Jesucristo enseñándonos a orar a nosotros como le enseñó a sus discípulos. ¿Cómo debe de orar usted de hoy en adelante ante toda adversidad, situaciones personales, situaciones de la iglesia y situaciones del mundo? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Esa debería de ser una oración y sería poderosa porque entonces nosotros estamos, ¿sabe cómo veo yo? Como de parte de Dios, no resistiendo a Dios, no resistiendo a su mano, sino aliados de Dios, aliados del Dios vivo, aliados del Dios altísimo. O sea, estamos en el bando de Dios, ¿verdad? Tu voluntad, Señor, claro. Entonces la palabra voluntad en los originales de la Biblia significa, aquí viene, determinación. Ahí lo tiene en la página 165. Dice que significa determinación, elección, propósito, alternativa, decreto. ¿Quién decreta? Dios decreta con su voluntad. ¿Quién determina? Dios determina con su voluntad. ¿Quién cumple los propósitos? Es Dios, con su voluntad. Según esta definición de la palabra voluntad, entendemos que la voluntad de Dios es lo que Él determina, elige o decreta. Y la primera vez que aparece en la Biblia la palabra voluntad, oiga, este principio es importante. La primera vez es en Génesis, capítulo 4, versículo 1. ¿Me ayuda, por favor, hermano Natanael? Génesis 4:1. Es la primera vez que aparece la palabra voluntad. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire qué hermoso, ¿verdad? Ahí vemos a Adán reconociendo que por voluntad de Dios. ¿Ha visto usted cuántas personas frustradas porque querían una hembra, querían un varón, querían gemelos, no querían hijos? Y tanta controversia. Los seres humanos somos tan complicados, ¿verdad? La que no tiene hijos quiere hijos, y los que tienen hijos a veces dicen, ay, ¿para qué tuve tantos? Y así somos de complicados. Entonces, pero qué hermoso
Cuando Adán dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuidado con la ciencia, cuidado con toda esa gama de nuevas modas que se vienen, ¿verdad? Que ahora dice la ciencia que ellos pueden determinar si la mujer puede parir una hembrita o puede parir un varón. Bien peligroso todo eso, hermanos, ¿verdad? Hasta dónde la ciencia ha entrado para manipular la voluntad de Dios, sin saberla, ignorándola, sin conocer. Ellos se han atrevido a hacer tantas cosas que asustan. Estaba viendo por ahí, no sé qué tan cierto es, pero que este señor millonario, ¿verdad? Elon Musk, está creando como una fábrica de robots con el propósito también de poder traer niños en vientres artificiales. Eso no es nuevo, pero parece ser que tiene otras modalidades y es hasta ese grado, ¿verdad?, que la ciencia ha llegado de crear vida o de decidir no crear vida. Entonces tenemos de tener mucho cuidado y nunca olvidar que si una mujer tiene un bebé es por voluntad de Dios y el sexo es por voluntad de Dios. Así que amemos a los varoncitos y enseñémosles a las nuevas madres. Mamá, pida la voluntad de Dios, porque si su Padre de los cielos le da un varoncito, esa fue la voluntad de Dios. Si le dio una hembrita, esa fue la voluntad de Dios. Y eso nos va a ayudar a amar mucho más a nuestros pequeñitos. Y entonces, ahí están ellos, ¿verdad? Ahí está ella reconociendo que por la voluntad de Dios ha adquirido un varón. Pero luego vemos que Jesús nos dice en Mateo 6:10 que nosotros debemos de orar para que se haga la voluntad de Dios. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿está usted orando verdaderamente para que se haga la voluntad de Dios en su vida? ¿Se sorprende la gente cuando le escucha orar, como por ejemplo, usted dice, no quiero lo que yo quiero lo que Dios quiere para mi vida. No quiero lo que yo quiero para mis hijos, quiero lo que Dios tiene para mis hijos, porque saben, hermano, desde antes de la fundación del mundo, así dice Efesios 2:10, Dios preparó las obras para que anduviéramos en ellas. Es decir, que el Señor ha preparado nuestro destino, ha preparado nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, qué hermoso cuando una madre dice, Señor, yo no quiero que mis hijos vayan por sus caminos, sino por los que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo, que se haga tu voluntad. Creo que humanamente los padres se regocijan al tener hijos exitosos, hijos que hacen dinero, que tienen cosas, que tienen esto, que tienen lo otro, y es hermoso, sin lugar a dudas. Pero creo yo que es una tristeza al final la voluntad de Dios no se esté cumpliendo en la vida de estos hombres o de estas mujeres. Entonces, ¿cuán determinado está usted a orar delante del Señor para que Dios cumpla su voluntad en los suyos? Porque a veces nos encanta enseñar y ir y decirle a otro, usted tiene que hacer la voluntad de Dios, pero olvidamos a los nuestros. Olvidamos estarles recordando en el buen sentido de la palabra, estarles recordando ese renglón, hijo, hija, lo único que te hará pleno, que te dará satisfacción es hacer la voluntad de Dios en tu vida. Procura y hablarles en la medida de lo que Dios le permita, porque Mateo 6:10 es una enseñanza que igual nosotros debemos de grabar en el corazón. Venga tu reino, hágase tu voluntad, no solo para usted, no solo para el mundo, no solo para la iglesia, también para sus hijos, no lo olvide. Porque esta debería de ser una oración, Señor, hágase tu voluntad en el corazón de mi hijo. Hágase tu voluntad, cumple, Señor, cumple el propósito para el cual tú lo llamaste. Si usted se da cuenta, estoy mezclando la voluntad soberana, la voluntad para la iglesia y la voluntad personal. Pero es que al final, ese es el camino que todos debemos andar. Bajo la voluntad soberana, cuando
acepto la voluntad soberana de Dios, entiendo que debo de cumplir la voluntad como iglesia que soy y cuanto más la voluntad personal. Entonces Jesús dice, debemos orar para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Bien, más adelante, voy un poco rápido, usted va a entender después por qué, porque es como un resumen que si usted se detiene y lo saca como una lección, Dios le va a enriquecer mucho más de lo que podemos ahora ir aprendiendo. Bien, entonces en la página siguiente, página 166, dice que un ejemplo podría ser cuando vamos a ir de visita a un país. Bueno, ahí está Carmencita, ¿verdad? Recientemente que estuvimos en las Secoyas, me impresionó ver cómo esta niña conocía ese lugar y con qué destreza se movió en ese parque. Pero es que claro, ella ha ido varias veces, pero no solo eso, se instruye, es una mujer que le gusta leer sobre la historia, parques, ríos, lagos, mares y todo eso, porque le gusta turistear, le gusta conocer, le gusta pasear juntamente con su esposo, porque ahora que conocí a su esposo me di cuenta que él es bastante similar. Entonces, pero me encantó que no necesitamos un guía para ir a ese lugar. Ella fue nuestra guía. Nos dio mucha instrucción sobre esos árboles mileniales, de dónde habían empezado, y eso a mí me motivó a entrar en el internet y conocer mucho más de esos árboles secoyas. Pero oiga esto, ¿por qué lo traigo a memoria? Porque eso es la voluntad. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted se va a convertir en un guía para los demás. Usted se va a convertir en un instructor. Usted se va a convertir en aquel que va a ir adelante. Pero ¿qué tal si nos quedamos con esos rudimentos, hermanos, de nosotros, de andar buscando profecías, de andar llevando a la gente en esos tumultos de adivinación, de llevar a la gente a esos tumultos de emociones desbordadas, que dice la gente, qué poderoso estuvo, porque en la alabanza se movió el Espíritu de Dios y yo no tengo ninguna duda de que se mueva el Espíritu de Dios. Pero ¿y después qué, hermano? ¿Qué sacamos después de un concierto? ¿Qué sacamos después de un evento donde saltamos, gritamos y nos desenfrenamos? Pero eso no es el punto. El punto es madurar, crecer, tomar conciencia de quiénes somos en Cristo el Señor. Estamos aquí para conocer las instrucciones. Entonces, ningún guía de esos lugares turísticos, por pequeño, mediano o grande que sea, no es de la noche a la mañana un guía. Tiene que haberse sentado e ilustrarse, tomar mapas, tomar libros de historia, ir y personalmente conocer cada recoveco de esos lugares. Mire, en una oportunidad estuve en México y nos llevaron a esas ruinas, se me ha olvidado, pero de los mayas. El punto es, hermano, que era impactante escuchar cada detalle de cuántas gradas, que por qué tantas gradas, pirámide, que por qué esto otro. Vaya, entonces yo le tengo una noticia. Así usted y yo deberíamos de impactar a los que están a nuestro alrededor, con esa destreza del conocimiento de la palabra. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué tiene que ser así? Y entonces usted, en lugar de andarse peleando con la gente, ser un ilustrador de Dios y de la palabra, del evangelio, de lo que dice la Biblia. Entonces, a mí me impacta la gente guía turística, me impresionan. De igual manera, hermano, no quiero estarle contando, mire, he ido por aquí, por allá, no, pero de querer conocer un poco más de la historia. Y de igual manera, cuando el Señor me permitió estar en Israel, yo caminaba a la par del guía. Ese hombre caminaba súper rápido y yo quería caminar a la par de él porque no quería perderme ni una jota, ni una coma de la historia de Israel, de gente detrás, queriendo llevar ese paso para ser nosotros ilustradores de Cristo e ilustradores de su palabra. Tenemos que conocer cada recoveco, cada rincón de lo que dice la Biblia. Este es nuestro mapa, esta es nuestra guía, este es nuestro manual. Entonces, imagínense, viene la gente a Cristo
¿Y por qué es que esos grupos de mujeres, vea, enfermizos? Y lo digo con propiedad porque yo estuve en esos grupos enfermizos de mujeres, hermanos. Porque mire, el problema son esas mujeres que se quieren levantar para andar guiando y agarrando un puñado de mujeres y andarlas llevando como ganado para acá, para allá y manejarlas y después decir mis ovejas. Por eso siempre estoy diciendo en el Ministerio Semillas de Vida. ¿Y a usted en qué cruz lo clavaron? Cuando usted dice, mis discípulos, ¿y a usted cuánta sangre derramó en la cruz del Calvario? Porque allá en Hebreos la Biblia dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. El único que resistió hasta la sangre es Jesucristo. Porque cuidado, estamos llevando a la gente a nosotros. Mírenme a mí, admírenme a mí. Fíjense que yo les respeto. Venid a mí, todas las que estáis trabajadas y cargadas. Yo les voy a resolver sus problemas. Cuidado, queridas. Esos ministerios no progresan. Esos ministerios no pasan del corredor. No pasan del corredor. ¿Por qué? Porque no se está haciendo la voluntad de Dios. No estamos llevando a las personas a que cumplan la voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios, nosotros no hemos inventado ni una jota de lo que está escrito aquí. Solo somos, miren, nosotros solo estamos transmitiendo las palabras del Rey de Gloria. Es lo único que estamos haciendo. Pero no va el corazón henchido de cómo Dios me usa y que mira, que cayeron 40, que se resucitaron 50. Sí, porque ahí está el Espíritu de Dios, querida. Sí, porque ahí está el Espíritu Santo. Pero si ahora mismo el Espíritu Santo se aparta y no queda más que un cascarón muerto y vacío, como cuando quebramos el huevo en la cacerola y botamos y tiramos el cascarón. Eso es lo que somos. El huevo es Cristo. La proteína es Cristo. La clara es Cristo, hermanos. No lo olvidemos. Tenga cuidado cuando habla y cuando mis discípulos. No, hermano. Son discípulos de Cristo. Desde ahí empezamos a reconocer que es hacer la voluntad de Dios, caminar conforme a la voluntad de Dios. Dice el Señor Jesucristo que no seamos como los hombres que se enseñorean, ¿verdad?, de las naciones, y nosotros a veces, miren, un pedacito de tierra nos ha dado el Señor y ya vienen enseñoreados del territorio. Ay, Dios, guarde que alguien nos quiera sacar de ahí. Entonces, cuando venimos a Cristo, lo primero que deberíamos de tener claro es para qué hemos venido a formar parte de su reino. Por supuesto que lo primordial es para salvación, para vida eterna, pero hay principios que debemos de cumplir y realizar como embajadores de su reino aquí en la tierra y así cumplir su voluntad. Por supuesto que lo primero que Él hizo fue traernos para salvación, pero luego que ya somos salvos, ahora Él nos empieza a revelar su idioma, su voluntad soberana, su voluntad para la iglesia y la voluntad personal, las tres cosas. Generalmente la gente se queda en conocer una voluntad superficial. Dice, si es la voluntad de Dios que yo me santifique, si es la voluntad de Dios que yo vaya a la iglesia, si es la voluntad de Dios que yo diezme, si es la voluntad de Dios que yo haga obras, si es la voluntad de Dios que yo sirva. Pero mire, es bien fácil andar repitiendo sobre la voluntad, pero no tomarla como propia, porque Dios no trabaja en ganado, Dios trabaja por unidad. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, como vimos estas palabras de Mateo 7:21, quizás usted le dijo, Señor, Señor, 100,000 veces, pero al final usted se salió con la suya. ¿Sabe que hace 2 días recibí una llamada de una mujer que estaba llorando, una mujer que tiene quizá 30 más de años de estar en la iglesia de Cristo y ser cristiana? Es una mujer que da evidencia, pero a veces uno se sorprende porque dice, bueno, ¿cómo es esto? A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero andamos buscando un consejo, un falso, poder hacer lo que yo quiero hacer. Y entonces recibo esa llamada y dice esta chica llorando y me dice, hermana Elsa, ayúdame, tengo que tomar una decisión. Tiene un pretendiente, estoy hablándole de una mujer de mi edad, ¿verdad? Pero pues es una madre soltera y entonces ahora hay un pretendiente. Y le digo yo, ajá, y entonces, ¿qué pasa con el pretendiente? Número 1, le digo yo, ¿es un hombre soltero?
y dice, pues no, él ha estado acompañado, pero se ha separado. Entonces le digo yo, delete, descalificado. Decirle que regrese con su mujer. Segundo, se congrega, pues sí, a veces llega a la iglesia, delete. Y así empiezo yo a decirle, mira, hijita, le digo yo, dejemos de darle tantas vueltas a este asunto. Tú sabes lo que tienes que hacer y punto. La Biblia te dice lo que tienes que hacer. Deja de buscar falsos para querer hacer tu voluntad. Porque muchas veces nosotros lo que estamos buscando, entiende falsos como fisuras, fisuritas por ahí. En la Biblia no hay fisuras, hermano. No hay fisuras. Yo creo en las segundas o terceras oportunidades. Cuando un hombre, cuando una mujer ha vivido en esa búsqueda de la santidad de Dios, Dios puede presentar una oportunidad. Y de verdad, yo lo he visto, no una vez, en varias ocasiones, cómo Dios trae hombres o mujeres en santidad, que están caminando también en el mismo, y que el Señor los une. Ahora mismo está una gran amiga mía aquí de Australia, como Dios la unió a los 60 y tantos años. Y ahí tenemos a Sonia igual, de Alaska le trajo, o de Canadá le trajo el Señor el esposo. Entonces, sí es de Dios. No importa si tenemos 80 años y el Señor dice, bueno, yo te voy a dar un compañero de viaje, te lo va a dar, pero hay requisitos conforme a su voluntad, punto. Veamos qué dijo el Señor Jesucristo sobre el cumplimiento de la voluntad. Vamos a ver nada más 3 pasajes y con esto vamos a dejar esta parte, no la vamos a terminar. Vamos a leer Juan 4:34, Juan 5:30 y Juan 6:38. Usted lo tiene en su página 166. ¿Me ayudan a leerlo? Si no lo han completado, yo les animo a que hagan esta lección. Hermanos, repásenla. Repasen la página 165 y 166 y ustedes mismos se van a maravillar de cómo van a tener mayor riqueza para poderle enseñar a los demás. Bien, ¿qué dice Juan 4:34? Si alguien ya lo complementó, pues ayúdenos ahí, por favor. Dice así la palabra, Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida del Señor Jesucristo? Es que haga la voluntad del que me envió, la voluntad de su Padre. Son 2 cosas. Que haga su voluntad, dijo el Señor Jesucristo, y que acabe su obra. Amados, nosotros tenemos un reto con este Rey de Gloria que se nos puso desde antes de la fundación del mundo. Hay un Rey a quien imitar y a quien seguir, y es Cristo. Nosotros solo somos sus seguidores, y Él nos dice en esta mañana, mi voluntad, dijo el Señor Jesucristo, dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Dijo una mujer un día de estos, el cita me voy a tomar un tiempo. Ella tiene un problema de salud ahora mismo. Bueno, yo inmediatamente en mi mente dije, bueno, está bien, o sea, si el Señor le ha dado el aval. Ese mismo día que ella estaba queriendo colgar los guantes que estaba entregando, el grupo que había estado trabajando como por 2 años, el día que ella terminó, dice, me tomo el tiempo, y ese mismo día el Señor envía una discípula. No hay tiempo, hermanos. Dios te prepara, Dios te capacita, te está enseñando su voluntad para que le enseñes a los más pequeños, para que sigamos formando discípulos, para que sigamos trayendo. Entonces, qué hermoso que cuál, dice, y Jesús les dijo, ¿a quiénes, hermanos? A nosotros. Ya Pedro, Pablo, Juan, ya no están ahí. Es a nosotros. ¿Qué nos dijo? Mi comida es que haga la voluntad y que acabe su obra. Creo que uno de los privilegios más grandes que puede tener un hijo de Dios, que aunque ya no esté predicando, enseñando, pero en el secreto está intercediendo, está orando, está levantando la causa hasta que Cristo nos llame. ¿Qué creen ustedes que quiso decir el Señor cuando dijo, mi comida es? ¿Alguien me lo puede ampliar? Esta mañana, hoy los he sentido bien silenciosos, como que están algo dormiditos todavía. ¿Qué es esto de mi comida es? Maestra, así como nosotros lo podemos asociar a la comida física, ¿verdad? Que necesitamos 3 tiempos al día
tomar agua, tener toda la alimentación necesaria. No solamente consumimos 3 alimentos al día, sino que también hacemos merienda, media mañana, media tarde. Pues así mismo entiendo yo que es este versículo, ¿verdad? Que tiene que ser algo constante, a diario, 3 o 4 veces al día, o sea, sin horario, ¿verdad? De repente empezamos como a comer una semillita, una galletita, un cafecito, entonces así pienso yo de que tiene que ser nuestro alimento, ¿verdad? Diario. Diario. Amén. Hermoso. Y Dios dice, esto era lo que lo satisfacía. Pero cuando ustedes leen todo el capítulo 4, ustedes van a comprender un poco más. Miren la importancia de leer todo un capítulo, todo el Evangelio. ¿Qué estaba pasando? Jesús está en el pozo evangelizando a la samaritana. Los discípulos se han ido a buscar comida. Ellos tenían hambre y se fueron a buscar comida. Regresan y le dicen, Rabí, come. Además de que estaban sorprendidos que él hablaba como una mujer, pues así nuestro religiosismo, ¿verdad? A veces nosotros estamos sorprendidos y que tanto cuestionamiento, pero bien. Entonces, entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él dice, no, miren, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál era esa comida? Era hacer la voluntad de Dios. Era hacer, oiga, lo que Dios lo había mandado hacer del cielo. Dejó el trono. Él dejó su reino para venir a hacer lo que su Padre. Hermanos, si nosotros procuráramos vivir así, cada día, no se trata de ti, mujer. No se trata de usted, hermano Natanael, no se trata de mí, no se trata de nuestra causa miserable, se trata de hacer la voluntad de nuestro Padre del cielo. ¿Cuál es su voluntad? Predicar, enseñar, hacer discípulos. Ya, hermanos, ¿qué hacemos nosotros enredados en los negocios de la vida? O en los negocios muchas veces ministeriales, en competencias, en pleitos, en divisiones, en disensiones. Jesús tenía una sola comida y era hacer lo que su Padre le había mandado hacer. Pregunto, ¿le ha mandado el Señor a hacer a usted lo mismo que Jesús? ¿Y qué es? Estoy preguntando para que usted responda y le puede parecer una pregunta un poco... Hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Y según lo que hemos visto hasta aquí, mi querida Liliana, ¿qué podríamos decir? ¿De qué voluntad nos está hablando? Bueno, en este caso, él coloca como prioridad la voluntad divina, puesto que enfatiza el Señor Jesús a los discípulos que la obediencia al Padre no era una carga, sino el alimento que les sostenía y le daba propósito. Su vida no se centraba en sus propias ambiciones o comodidad, sino en el cumplimiento del plan de salvación para la humanidad. Nosotros también tenemos una obligación y es que debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y esto implica un sacrificio personal, una renuncia a la propia voluntad en favor de la voluntad divina. Es decir, nuestras misiones o nuestros propósitos, nuestras metas quedan en un segundo plano porque la misión es el alimento espiritual que otros también deben adquirir para obtener la vida eterna. Eso es todo, pastora preciosa. Hermoso, Liliana, hermoso, mejor no se pudo haber dicho en esta mañana. Entonces la comida representa, la comida que estaban llevando los discípulos, representa toda nuestra humanidad, representa todas nuestras ocupaciones terrenales, representa todo ese diario vivir del afán de hacer y no hacer. Y Jesús dijo, no es la comida terrenal, es la comida espiritual. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a dar una respuesta como esta? Y de verdad, mis respetos para muchos de ustedes, porque he visto cómo han determinado venir para hacer esa voluntad de Dios. Entonces, y eso es lo que debemos de ir y enseñarle a los que vienen. ¿Cuál es su comida prioritaria? ¿Verdad? ¿Cuál es su prioridad?
Bueno, la prioridad debe de ser lo que Dios nos ha mandado para hacer. Primero en la casa y después a todo lugar. Para las que tienen su familia, pues primero la casa, para las mujeres, sin lugar a dudas. Y como lo dijimos, con esto quiero dejar hasta ahí, porque solo quiero traer a memoria esas palabras de un escritor, ¿verdad? Algo con lo que yo me tropecé, y cuando él dijo que para las mujeres el Señor bajaba de la montaña para hablarnos. Pero los hombres, en el caso de mi hermano Natanael, tienen la obligación de subir a la montaña para oír esas instrucciones sabias. Yo bendigo a Dios por la vida de mi hermano Natanael, que se ha dispuesto para discipular a esos esposos de esas mujeres dentro de su congregación. Hermano, yo le animo en esta mañana a no bajar la guardia. Hermano, le animo en el nombre de Jesús, porque es una gloria la oportunidad que Dios nos ha dado de tocar las vidas de las mujeres, pero son tan pocos los hombres, creo que contados con los dedos de Dios, vamos a decir así, en el mundo, que se disponen para ministrar hombres. Y he visto la gracia que Dios ha puesto sobre usted, hermano, que todo lo que el Señor quiere hacer a través de su vida pueda desarrollarse. Solo hay un secreto: la disposición de su corazón. Lo demás, Él lo hará. Igual, hermanas, a cada una, pongamos y digámosle: hágase tu voluntad en mí primero, para que se pueda hacer en todo lo demás. Y pongamos el corazón, que nuestra comida sea esta mañana disponernos con humildad y disponernos con sencillez de corazón, para no estar queriendo ir a hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Él, oigan esto, ya determinó desde antes de la fundación del mundo. Cerremos nuestros ojitos. Padre, gracias en esta mañana por recordarnos, Padre amado, la trascendencia que hay dentro de hacer tu voluntad. Esas palabras donde tú viniste para remarcar una y otra vez, no todo el que te dice Señor, Señor, sino el que hace tu voluntad. Pero ¿cómo haremos tu voluntad, Señor, si no nos disponemos como el guía terrenal para conocer los recónditos lugares, Señor, quizás más pequeñitos dentro de ese parque, dentro de ese lago, dentro de esa ciudad, para poder extraer, Señor, los tesoros más preciosos y poder trasladarlos a los que vienen detrás? Ayúdanos a ser guías genuinos, auténticos, hombres y mujeres que leen de la historia, que se detienen en pasajes para mirar quién está hablando, de qué está hablando y qué me quiere enseñar. Ahí está nuestra victoria, en no conformarnos con extraer pequeños versículos, sino ir al trasfondo y al fondo, al texto y al contexto, para poder profundizar con propiedad. Padre, ayúdanos a disponernos y que sea tu comida sea nuestra comida, y que tu Señor sea nuestro Señor, y el hacer tu voluntad sea nuestra voluntad. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Les animo a repasar estas 2 paginitas que hemos visto. ¿Para qué? Para que preparen ustedes su propia lección. Y ya, pues con el repaso, ustedes se van a maravillar de cómo vamos a ir trayendo a esas almas, a esas mentes que quizá en algún momento fuimos mal enseñados, a traerlos al contexto de cómo debemos de vivir cada día, procurando hacer su voluntad. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo de todo corazón.